Hola, es para mí un gusto presentarme en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2022 con el tema Crecimiento de Bacillus subtilis utilizando residuos de café como medio. Presenta Jesús de Israel Rocafuerte Peña y comenzando con la introducción. Según la Organización Internacional del Café, para el periodo comprendido de octubre 2019 a septiembre 2020, hubo una producción mundial de 168.836 millones de sacos y un consumo de 167.592 millones de sacos de 60 kilogramos. México figura como el noveno mayor productor a nivel mundial para este mismo periodo comprendido. En el proceso de extracción del café se generan residuos, puesto que solo la semilla es la que se utiliza comercialmente para preparar la bebida infusiva que todos conocemos. El resto, que es el residuo, es tóxico, no posee un valor comercial y causa problemas ambientales. Los residuos poseen un alto contenido orgánico, entre ellos están listados al lado derecho como la pulpa, el mucílago y el pergamino. Nos centraremos en este último, el cual se encuentra más próximo a la semilla, como puede verse en la figura 1, y este está compuesto de 40 a 49% de celulosa, de 25 a 32% de hemicelulosa y de 33 a 35% de lignina, convirtiéndolo en un residuo lignocelulósico. Para dar tratamiento a los residuos hay diversas alternativas. En nuestro proyecto nosotros utilizamos la fermentación anaerobia para así eliminar o disminuir el impacto negativo al medio ambiente. La fermentación anaerobia se define como un proceso biológico que degrada la materia orgánica en ausencia de oxígeno mediada por la acción de microorganismos, los cuales en sus procesos metabólicos van a generar intermediarios de menor complejidad y al mismo tiempo van a sintetizar nuevos intermediarios. Ejemplo de estos microorganismos son los probióticos, los cuales son microorganismos vivos que confieren beneficios a la salud del huésped y mejoran la composición de la microflora intestinal. Para ser considerado probiótico debe cumplir con las directrices establecidas por la Organización de Alimentos y Agricultura mediado por la Organización Mundial de la Salud. Un ejemplo de estas bacterias probióticas es el Bacillus subtilis, que es formador de esporas, gram positivo, latente en ambientes extremos, en pHs bajos y también muy altos. Dentro de sus facultades están la de bajar pH intestinal a través de la fermentación de ácido láctico, estimulan el sistema inmunológico, aumentan la capacidad antioxidante. El Bacillus subtilis es considerado una bacteria ácido láctica de tipo heterofermentativa, pues además de producir ácido láctico, también va a producir dióxido de carbono, ácido acético, etanol, entre otros más. El objetivo de este proyecto fue evaluar la calidad del residuo de café denominado pergamino para el crecimiento microbiano de la bacteria Bacillus subtilis mediante fermentación anaerobia, así como la generación de biomasa. En cuanto a nuestra metodología, tenemos que la muestra de café, que fue el pergamino, se obtuvo de un beneficio cafetalero de la localidad de Potrero Nuevo, Villa General Miguel Alemán, municipio de Atoyac, en Veracruz. Esta muestra consiste en el pergamino seco, el cual fue obtenido posterior a la separación de la semilla tras haber sido secado al sol durante 5 a 7 días. Fue retirada toda materia extraña de la muestra. El pergamino, al estar seco, fue preservado en un lugar fresco y la muestra de pergamino fue pulverizada con ayuda de un molino de café y tamizada después en una malla de número 50 con poro de menor a 0.297 milímetros. Se llevó a cabo una dilución con agua de 1:10, pergamino agua, y después fue sometido a tratamiento térmico a 90 grados centígrados durante 30 minutos. La caracterización física consistió en pH, también sólidos totales y volátiles. En cuanto a los parámetros químicos, se hizo la cuantificación de carbohidratos por el método ahí dicho, atrona sulfúrico, proteínas por método de Kiedal, también nitrógeno total. Y en cuanto al parámetro
microbiológico están los coliformes fecales según la norma oficial mexicana 004. En la propagación de Bacillus subtilis se obtuvo el producto comercial Serenade Azo, manufacturado por Bayer Crop Science, que tiene la bacteria Bacillus subtilis en la cepa QST 713, y se realizó la siembra de este Bacillus subtilis por estrado en cajas Petri con agar nutritivo en un medio estéril, y las cajas fueron almacenadas en una estufa de cultivo marca Felisa a temperatura de 36 grados centígrados durante 72 horas. Para crear el inóculo a partir de las colonias que crecieron en el agar nutritivo, Bacillus subtilis fue propagado en un volumen de 20 mililitros de caldo MRS y puesto en agitación a 110 revoluciones por minuto a 36 grados centígrados y 72 horas. El conteo se realizó un recuento por placa vertida, se realizaron diluciones como se muestra ahí, y se transfirió 1 mililitro por dilución de cada caja Petri a fin de obtener entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia del cultivo de Bacillus subtilis propagado en el caldo MRS. Asimismo, este método se utilizó para hacer el conteo de Bacillus subtilis propagado en la dilución 1:10 de pergamino. Las unidades formadoras de colonia por mililitro fueron calculadas multiplicando el número de colonias en la placa por el inverso de la dilución. En el proceso fermentativo se llevó a cabo en matraces Erlenmeyer de 250 mililitros con capacidad útil solamente de 200 mililitros. Se utilizó la dilución 1:10 de pergamino con agua como sustrato en el proceso fermentativo, variando el porcentaje de inóculo transferido de 5, 10, 15 y 20%. La temperatura a la que se realizó el experimento fue de 36 grados centígrados con agitación en una incubadora modelo ZHWY100B. Las cinéticas durando 72 horas, se sustrajo muestra cada 4 horas. Se realizó un análisis estadístico ANOVA de un solo factor para valorar si el porcentaje de inóculo repercute en el crecimiento bacteriano. Además, se llevó a cabo comparaciones de Tukey para evaluar el mejor tratamiento en cuestión de porcentaje de inóculo transferido con un nivel de confianza del 95%. En cuanto a la determinación de biomasa, se realizó mediante centrifugación y filtración. Yendo a los resultados, notamos que no hay gran variación entre los parámetros físicos y químicos comparando el pergamino crudo con el tratado térmicamente. Tiene un pH adecuado y el único que resultó una variación fue en el parámetro microbiológico, en donde debido al tratamiento térmico se encontró una disminución en la proliferación de coliformes fecales, dando cumplimiento a las especificaciones mencionadas por la norma oficial mexicana 004 Semarnat 2002, clasificándolo así como un lodo clase A, pues este es inferior a 1000 número más probable por gramo de sólidos totales. En la curva de crecimiento de Bacillus subtilis de 72 horas, en esa figura, la figura 1, puede observarse cómo el porcentaje de inóculo transferido influye al crecimiento bacteriano de Bacillus subtilis en el lapso de 72 horas. Para el 5% de volumen inoculado, se cuantificó un valor inicial de aproximadamente 2.2 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Con el paso del tiempo se observa la fase exponencial del crecimiento, logrando un valor pico de 6.3 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. En los casos para los inóculos 10, 15 y 20%, la fase exponencial se dio inicio a las 24 horas y se alcanzó la fase estacionaria aproximadamente a las 48 horas, consiguiendo entre 2.56 por 10 a la 8 y 2.84 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Según el análisis de varianza de la ANOVA de un solo factor, mostrado en la tabla 2, el porcentaje de inóculo transferido, que dice INOC, afecta significativamente en el crecimiento microbiano de Bacillus subtilis. Mediante las comparaciones de Tukey mostradas en la tabla 3, se halló que las medias de 15 y 20% de inóculo transferido afectan significativamente igual en el crecimiento microbiano de Bacillus subtilis, además resultando ser los mejores tratamientos con medias igual a 2.83 por 10 a la 8 y 2.73 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro respectivamente. En la generación de biomasa podemos notar que hay mayor generación en el 15 y 20% de inóculo,
con 2.44 gramos por litro y 7.22 gramos por litro respectivamente. Del mismo modo, el rendimiento es mayor en estos dos inóculos transferidos, siendo para el 15% de inóculo 0.185 gramos por litro por gramo de sólidos totales y para el 20% de inóculo transferido 0.384 gramos por litro por gramo de sólidos totales. Y llegando a las siguientes conclusiones en este proyecto. Se logró caracterizar físico-química y microbiológicamente el residuo de café denominado pergamino. El pergamino de café proveyó la concentración de 26.55 gramos de carbohidratos que comprende el sustrato, susceptible de ser consumido por bacilos subtiles. El pergamino de café es un material susceptible para la propagación de bacilos subtiles. En cuestiones de propagación de esta cepa sobre los residuos de café, se consiguieron propagar entre 2.73 por 10 a la 8 y 2.83 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro, transfiriendo el 20 y 15% de inóculo de Bacillus subtilis respectivamente. La mayor concentración de biomasa, así como en rendimiento, fue con el 20% de inóculo transferido, resultando así 7.22 gramos por litro y 0.384 gramos por litro por gramo de sólidos totales respectivamente. La fermentación anaerobia hizo posible la generación de biomasa con alto valor agregado, de esta manera evitando la disposición descontrolada de residuos sólidos y al mismo tiempo la degradación de los residuos de café. Bueno, para terminar, les muestro la bibliografía que fue consultada para la realización de este proyecto y me despido compartiéndoles un pensamiento de Isaac Newton que dice: lo que sabemos es la gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Gracias por su atención.